En este video quiero mencionarles los pros y contras de este Smart TV 4K LG UQ8000, en este caso el tamaño de 55 pulgadas, el cual tiene panel IPS y que es un modelo del 2022. El primer pro o aspecto positivo de este televisor es que gracias a que tiene panel IPS tiene una buena representación de colores, a pesar de que solamente tenga una profundidad de color de 8 bits. El segundo punto positivo es que tiene muy buenos ángulos de visión, lo cual también es debido a su panel IPS. Por ende, es una buena opción para cuando muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla, por ejemplo, a la hora de ver un partido de fútbol con muchos familiares y amigos. El tercer punto positivo relativo tiene que ver con el apartado gaming, ya que si bien no tiene tecnologías gaming avanzadas, al menos arroja bonitos colores y posee un buen manejo del movimiento, tiene tiempos de input lag más que buenos aún para gamers exigentes y su tiempo de respuesta es promedio, pero en la práctica se comporta muy bien en escenas con movimientos rápidos. El cuarto aspecto positivo de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento, no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o de decodificadores de TV cable, con lo cual es una buena opción a tener en cuenta para disfrutar del Mundial de Fútbol, ya que el parámetro TrueMotion le ayuda a decrecer el efecto judder o de vibración, aunque su trabajo no es espectacular, ya que estamos hablando de un televisor de gama de entrada. El quinto pro de este televisor es que tiene una uniformidad de colores grises muy decente con muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual lo confirma como una buena opción para ver deportes, entre otras escenas donde en pantalla prime un color en un gran porcentaje, ya que considero que en ese tipo de escenas el efecto de pantalla sucia puede pasar prácticamente desapercibido. El sexto pro de este LG UQ8000 es que tiene un buen escalado de imagen, pero recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Es decir, que cuando la resolución del contenido sea de 720p o inferior, pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, pero pueden ser tolerables. Además, con contenido de alta resolución realiza un muy buen trabajo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico. El séptimo aspecto positivo es que gracias a su panel IPS tiene un buen manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla, pero no es muy bueno con reflejos de luz natural que provengan, por ejemplo, desde las ventanas, porque no tiene una alta cantidad de brillo. En cuanto a sus contras o aspectos negativos, desde mi punto de vista tiene solamente dos. El primero, y que puede ser muy relevante, es que su uniformidad de colores negros es terrible y no se trata de un defecto de fábrica. Todos los televisores con panel IPS que he analizado hasta la fecha que no tienen Full Array como tecnología de retroiluminación y tampoco atenuación local junto con un Full Array, tienen un rendimiento terrible en esta área, mostrando mucho efecto clouding o de nubosidad y también sangrados de luz. Y el otro contra, que es relativo, es que no tiene una alta cantidad de brillo, aunque aún así se puede disfrutar de una buena experiencia de alto rango dinámico a pesar de su baja relación de contraste. Tengan además en cuenta que este televisor es de gama de entrada y nunca van a encontrar un televisor de gama de entrada con altas cantidades de brillo, sea cual sea la marca. Como puntos neutros tenemos que, primero, su sistema operativo WebOS es muy intuitivo y con el Magic Remote es muy funcional, aunque en algunos países como por ejemplo aquí en Colombia el Magic Remote hay que comprarlo aparte para poder acceder a comandos de voz y para hacer la navegación más fácil, además de que el Magic Remote se puede sincronizar con decodificadores de TV cable. Soporta el asistente de voz propio de la marca LG, también el Amazon Alexa, y en otros países también soporta el asistente de Google. Su tienda de aplicaciones es relativamente amplia, pero no es tan amplia como la Google Play Store y por obvias razones, ni a este ni a otros televisores con sistema operativo WebOS se le pueden instalar archivos APK. Y el otro punto neutro tiene que ver con la potencia y rendimiento de su sistema de sonido, que es normal, es de 20 watts, nada sorprendente pero tampoco es terrible, es muy decente para ser un televisor de gama de entrada. Y listo, ya para terminar, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.